Hola, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias al Consejo General de la Psicología por invitarme a este quinto Congreso Nacional y en particular a Maripaz García Vera por su confianza. Soy Pedro Martín Barrajón y voy a exponer una herramienta que pusimos en marcha en el Servicio de Primera Atención Psicológica del Consejo General de la Psicología y el Ministerio de Sanidad durante los meses del confinamiento. Previamente, algunas voces internacionales y nacionales autorizadas advertían sobre la necesidad de agudizar los sentidos en la prevención y la detección de conductas suicidas. En el servicio de primera atención psicológica, formado por 47 psicólogos que trabajábamos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, pusimos en marcha una herramienta con el propósito de estandarizar, de homogeneizar la intervención, dado el cúmulo de llamadas que recibíamos diariamente. Y es que de esas 16.000 llamadas que se recibieron en esos 2 meses, al menos 305 tenían como motivo de consulta la ideación suicida o incluso la conducta suicida en curso. Es decir, 5 llamadas diarias y en algunas ocasiones hasta 3 llamadas de forma paralela, de forma simultánea, con lo que teníamos que contar con una herramienta que pudiésemos utilizar todos para seguir los mismos procedimientos. Y es que parece que la bibliografía recoge que en situaciones de crisis aguda, de ideación suicida grave, la atención telefónica contribuye a disminuir significativamente esa ideación y estos beneficios se mantienen durante algunas semanas, ¿no? Se reduce esa desesperanza y ese sufrimiento psicológico al menos semanas, a la ¿Qué semana. hay que hacer cuando Y bueno, esto que voy a explicar yo en 10 minutos, Carmen Tejedor, una de las madres de la suicidología de nuestro país y promotora del primer programa de prevención comunitario del suicidio en Barcelona, en Dreta del Example, lo resume y sintetiza en 30 segundos maravillosos. una persona habla del suicidio es no negarlo? No negar que tiene esa intención, preguntar ¿y por qué? ¿Y qué tiempo? ¿Y cuándo? O sea, no negarlo y preguntar. En segundo lugar, pedir ganar tiempo, que aplace la decisión. ¿Qué es lo que hacen los bomberos cuando van a salvar a alguien? Hablemos, siempre puedes suicidarte dentro de un rato. Es decir, siempre puedes suicidarte mañana, que era nuestro lema. Para mañana decir siempre puedes suicidarte mañana. Por supuesto, también fue uno de los lemas que acuñamos en el servicio, no en nuestro turno. Y es que ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo quizá consigan quitarle las ideas suicidas a una persona en plena crisis. De lo que se trata es de aplazar la decisión, ¿no? Y cobra especial sentido en esta forma de atención en crisis suicidas este mantra que nos dejó, este eslogan que nos dejó Edwin Sneidman, ¿no? El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Vale, este es el aspecto general del algoritmo que ya se está generalizando a distintos servicios del 112, de atención privada, incluso la Guardia Real de la Zarzuela ha incorporado este algoritmo en su atención telefónica como un procedimiento para atender este tipo de llamadas. Este es el código QR que haciéndole una foto con el móvil redirige directamente para descargarlo en el propio teléfono. Y antes de meterme en sí, en el algoritmo, me gustaría destacar dos ideas fundamentales, dos herramientas, normalizar y validar. Y es que lejos de lo que flota en el imaginario popular, esto sucede también en las familias corrientes, por supuesto, lejos de esa atribución reduccionista del suicidio a la enfermedad mental, ¿no? Y es que el 50% de la población general, insisto, de la población general no clínica, experimentará tendencias suicidas entre moderadas a severas a lo largo de su vida. Y es que la ideación suicida puede ser una reacción defensiva normal de una persona normal para acabar con su sufrimiento, para evitar responsabilidades, eliminar temores, una reacción que mucha gente tendríamos si nos encontráramos en circunstancias similares a las que atraviesa la persona que nos llama. Y en segundo lugar, validar la experiencia subjetiva, no el suicidio como una solución, sino lo que le está pasando a esa persona, darle reconocimiento, valor, importancia y sentido a lo que le está pasando, ¿no? Al sufrimiento y a su malestar. Y establecer un hilo causal, una atribución, una continuidad entre las causas que pueden ser desesperanza, soledad, dolor físico, tristeza, el duelo en este contexto del COVID, y el efecto que sería experimentar esa ideación suicida, ¿no? En las guías de práctica clínica habitualmente pone evaluar el nivel de planificación y esto es como muy abstracto, como muy poco concreto, ¿no? Para evaluar ese riesgo hay que preguntar a la persona cuándo, dónde, cómo y por qué ha decidido hacerlo.
Algo fundamental también es evitar el rol de experto, no hablar de nuestra propia experiencia si la persona no nos habla no nos pregunta por ella, ¿no? Y es que no deberíamos hablar de suicidio, sino de suicidios. Detrás de cada persona en riesgo hay unos factores de riesgo, pero también unos factores de protección. Y deberíamos ser capaces de identificar la emoción predominante y adaptar la intervención según si se trata de miedo, de tristeza o de enfado, y así como las distintas fluctuaciones durante la llamada. Es más útil facilitar el desahogo que empezar cuestionándole su intención. Y por supuesto, no hay que dejar nunca a la persona sola. ¿Vale? Puede que durante la llamada nos diga, venga, que no lo voy a hacer, confía en mí. Entre su confianza y su vida, y esta es una premisa fundamental a tener en cuenta, nos quedamos siempre con su vida. La confianza ya la recuperaremos, por supuesto que sí. Puede que nos diga que apele a que no se lo digamos a sus padres, en el caso de menores, por ejemplo, pero por encima del derecho a la protección de datos, a la confidencialidad, prevalece el derecho a la vida. Por encima del derecho a la intimidad, prevalece el derecho a la vida, por supuesto. Hay que introducir algún tipo de refuerzo positivo por cómo está gestionando la situación, por atreverse a llamar por teléfono y, por supuesto, no hacer llamadas que no podamos cumplir en este contexto del confinamiento, cuando el índice de mortalidad en las hospitalizaciones era tan alto, no podíamos prometer cosas como seguro que no es nada o que no te van a ingresar o nada parecido, ¿no? Es muy importante no tener prisa ni que se nos note. Siempre vamos a ir a remolque de la persona. Y es que el tiempo juega a nuestro favor. Decía Carmen Tejedor también que existe una ventana temporal de 90 minutos desde que alguien tiene la intencionalidad firme hasta que inicia el gesto suicida. Y es importantísimo ver la premura o la inminencia del intento. Vamos a ver un corto vídeo que explica muy bien esta situación, esta importancia. Cuando le preguntas a alguien si tiene pensamientos suicidas, el mayor temor es ¿qué te va a contestar? ¿Y si te dice que sí? ¿Qué haces entonces? Nos llamó alguien que tenía un riesgo muy alto de suicidio. Sin embargo, no era una situación de riesgo inminente. Ella se sentía abrumada por sus pensamientos suicidas. El voluntario se asustó y llamó al 911. El 911 envió a un sanitario y esa persona avisó a la policía. Esa persona fue detenida en virtud de la ley de salud mental. La llevaron a un hospital y allí esperó sentada varias horas en la sala de urgencias. Finalmente, un residente de psiquiatría vio a esa persona durante unos 5 o 10 minutos y después la mandaron a casa. Esa persona nos llamó al día siguiente y no estaba muy contenta. Es importante ser capaz de mantener la calma, centrarse y mantener esa conversación, porque lo más importante es tener la suficiente fortaleza emocional, aprender a sentirte cómodo estando incómodo y enfrentarte al dolor emocional y no sentir la urgencia de arreglarlo, de resolverlo o de salvar. Es fundamental no precipitarse en enviar la ayuda, precisamente porque puede que sea la última vez que pida ayuda y que no vuelva a confiar en los servicios, en el servicio de atención telefónica, que puede resultar extremadamente útil. Vale, haríamos una evaluación previa para detectar esa inminencia, esas señales de riesgo, esos factores precipitantes y poder dilucidar si se trata de un riesgo bajo o de un riesgo alto. Riesgo bajo cuando la persona no sabe cuándo, dónde, cómo, no tiene medios a su disposición y además tampoco ha tomado ninguna precaución para evitar ser encontrado. Y yo destacaría de esta parte del algoritmo de la izquierda y sombreado en verde en la mayoría de las casillas, buscar la presencia de terceros para que impidan el paso al acto, que cortocircuiten ese intento y no intentar quitarle las ideas suicidas desde el principio, sino aplazar la decisión, como decíamos. Oye, siempre puedes suicidarte más adelante, yo no puedo impedírtelo, pero permíteme que hablemos antes de la situación por la que estás atravesando. ¿Vale? En el caso de riesgo bajo, podría permanecer la persona en el domicilio si existe control por parte de terceros, restricción de acceso a los medios, algún tipo de plan antisuicida y le facilitamos recursos de ayuda como Prevent o el teléfono contra el suicidio. Hay un paso intermedio común a ambas situaciones, riesgo bajo y riesgo alto, que es sembrar la ambivalencia, que algunos pueden pensar que es un exceso de celo, pero es una forma de garantizarnos que la persona no va a llevar a cabo el intento.
Vale, en el caso de riesgo alto, cuando la persona ya sabe cuándo, dónde, cómo, por qué y además ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado o ya está la conducta suicida en curso, yo destacaría dos ideas. Nuestra intervención no finaliza si la persona no transige con que le enviemos a los servicios sanitarios y nos cuelga. Si nos cuelga, vamos a volver a llamar inmediatamente al 112 para facilitar el número de teléfono para que localicen la llamada y al propietario del teléfono y se personen en el domicilio en el caso de resultar posible. Si es colaborador, yo destacaría que esa persona, para evitar que se quede inconsciente, que pierda la conciencia, que los sanitarios pierdan un tiempo valiosísimo en patologías tiempo dependientes, en entrar al domicilio, que abra la puerta, que baje a la calle, al portal, o que avise a alguien que le acompañe en ese breve espacio de tiempo que transcurra hasta que lleguen los servicios sanitarios. Sería inminente el traslado en caso de que no tengamos certeza de que no vaya a haber ninguna recaída, no haya control ni restricción de acceso al método, aunque veamos cierto alarde de chantaje o de manipulación, ¿vale? Fundamental, permanecer al teléfono, porque esa situación donde recurren los servicios sanitarios puede ser muy alarmante para evitar que la persona escale la letalidad del método o recaiga y tranquilizarle al teléfono. Importante durante el traslado, por supuesto, no emitir juicios ni comentarios educativos ni moralizantes. Y por último, en esta atención, porque habrá ocasiones en las que no salga bien, a pesar de nuestro esfuerzo, es importante recordar esta idea. No somos ni héroes ni villanos. Nosotros solo aplazamos, ¿vale? No somos héroes porque la persona no lo haga, ni tampoco asesinos ni villanos si la persona decide terminar con su vida, ¿no? La decisión ha sido suya, no tenemos responsabilidad sobre el suceso, no podemos obligar a nadie a vivir en contra de su voluntad y siempre podría hacerlo en otro momento. En definitiva, no es culpa nuestra. Bueno, y para finalizar, os dejo mis datos de contacto por si alguien quisiera ampliar la información o tener contacto conmigo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo.